Bienvenidos todos a la nave de los misterios. Habla para ustedes Iván Cerón. Y bueno, les invitamos a que disfrutemos el tema, porque se trata es de reflexionar, de pensar profundamente, de pensar con sabiduría y con amor. Y este es el tema que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de sabiduría y amor. ¿Y por qué el tema hoy? ¿Por qué el tema es sabiduría y amor? Basta solamente abrir los ojos un poco y observar que lo que falta en las calles, que es el reflejo de lo que hay en nuestro interior, es sabiduría. Que lo que falta en las calles, que es el reflejo interior, es amor. Indiscutiblemente, la sabiduría y el amor está desapareciendo del ser humano cada día más y más. Y así vamos a desarrollar el tema, hablar de este tema, pero con el sentido de volvernos sabios, de hacer un esfuerzo todos. Y de hacer un esfuerzo todos de atraer el amor, de vibrar con el amor. La sabiduría y el amor deben equilibrarse mutuamente. La sabiduría sin amor es un elemento destructivo. El amor sin sabiduría puede conducirnos al error. Amor es ley, pero amor consciente. Eso dice Samael Aún Weor, escritor, científico, artista, religioso, filósofo. Bueno, el sentido de hoy, lo importante, lo verdaderamente importante para todos nosotros, es meternos dentro de nuestro interior. Esa es la clave, aprender a entrar en nuestro interior. Eso es la nave de los misterios. El misterio está dentro de nosotros. En realidad el problema no está fuera de nosotros. En realidad el problema está dentro de nosotros. Porque inclusive la ciencia, en lo más profundo de la ciencia, dicen que si nosotros tuviéramos un sistema inmunológico alto, no nos podría afectar ningún problema de salud, ningún virus. Pero ¿por qué se baja el sistema inmunológico? El sistema inmunológico se disminuye porque nosotros nos identificamos con la vida, nos identificamos con diferentes eventos. Y entonces caemos en crisis psicológica. Y cuando caemos en crisis psicológica, produce en nosotros depresión. Y entonces, en ese estado, nuestro sistema inmunológico se baja. Entonces, la clave está en que nosotros subir el sistema inmunológico. ¿Y cómo subir el sistema inmunológico? Pues con sabiduría, con amor. Sabiduría hacia nosotros mismos, amor hacia nosotros mismos. O sea, el que multiplica el amor dentro de sí mismo, indiscutiblemente lo multiplica hacia los demás. El que multiplica el amor dentro de sí mismo, lo multiplica hacia los demás. Y entonces, claro, muy difícil aquella persona pueda ser afectada por ningún problema del exterior. La sabiduría y el amor son las dos columnas torales de toda verdadera civilización. Entonces nosotros tenemos que acordarnos de los egipcios, de los mayas, de los aztecas, de los incas, de los griegos, aquellas civilizaciones de tiempos atrás que
no los escuchamos. Y por no lo escucharlos, tenemos las consecuencias que nos encontramos nosotros ahora. Pero, ¿quién fue la civilización egipcia? Ellos eran dirigidos por sacerdotes y el uso de la sabiduría y el amor era muy común. Eran verdaderos religiosos. ¿Y qué quiere decir con verdaderos religiosos? Verdaderos religiosos son aquellos que producen unidad, no separación. No las religiones que de pronto hay veces producen es desunión entre familias y entre diferentes grupos. Y para ir más al fondo, la religión debe producir una unión interior. Entonces, los egipcios, los templos eran un lugar sagrado en donde solamente se admitía a los sacerdotes y sacerdotisas. Repito, habían sacerdotes y sacerdotisas, porque las mujeres ahí eran bien valoradas en todos los sentidos. Aunque en las celebraciones importantes, el pueblo era admitido en el patio para que vieran en sus misas aquellos grandes sabios, aquellos sacerdotes, aquellas sacerdotisas. Pues entonces también, claro, nos encontramos nosotros con la existencia de sus momias y de pirámides, y nos hacen ver que eran magos, verdaderos magos, científicos, tremendamente divinos, que tenían una ciencia incomprensible por nuestros científicos modernos, incomprensible para estos tiempos en los cuales vivimos. Una ciencia que si nosotros nos colocamos a observar un poco cómo fueron construidas las pirámides, nosotros no podemos encontrar una idea clara y concisa cómo era que lo hacían. Y entonces se dice que los egipcios fueron ayudados por otras humanidades que eran visitados por seres extraterrestres y eran ayudados. Claro, los seres extraterrestres podían ayudar a los egipcios porque aquellos seres extraterrestres, o los ovnis, como les queramos llamar, tenían plena confianza en aquella civilización y su tecnología era tremendamente moderna. Entonces podían hacer grandes movimientos en aquellas pirámides, grandes piedras, y difícilmente mover en esos tiempos. La naturaleza religiosa de la civilización egipcia influenció su contribución a las artes. Muchas de las grandes obras de Egipto antiguo representan dioses, diosas y faraones. Y nuestras obras, la obra del ser humano, ¿a qué representa? Entonces todo aquello hay que reflexionarlo, ¿no? Hay que pensarlo porque el ser humano construye sus grandes monumentos, pero para adorar al materialismo. No, en Egipto era diferente. Era para conectarse interiormente. Era para que les ayudara a ver, a conectarse con la divinidad. ¿Y cómo veían ellos la muerte, los egipcios? Porque es que estamos hablando de amor y sabiduría, o de sabiduría y amor. Pues ellos creían en una vida después de la vida y se representaban para ella, o se preparaban para ella, tanto siguiendo unas normas determinadas como el libro de los muertos, un libro de los egipcios, como preparando la tumba y el cadáver. O no el cadáver, porque inclusive se decía que ellos, los egipcios, no morían, que tenían una ciencia muy superior y su cuerpo no moría. Una ciencia muy superior, incomprensible por nuestra ciencia ahora. Se han encontrado momias que después de 3.000 años o 4.000 años siguen como si estuvieran vivas. Y entonces esa ciencia no se ha encontrado.
¿Cómo eran los juicios de los egipcios? El gran dios Osiris se encargaba de juzgar a la esencia del espíritu del difunto. Anubis, o el gran chacal, colocaba el corazón del difunto en un lado de su balanza y Mat, la diosa de la verdad y la justicia, ponía su pluma de la verdad en el otro lado. Si el corazón y la pluma pesaban lo mismo, el espíritu, se iba al gran reino en donde los buenos espíritus se mezclaban con los dioses en una vida de paz y armonía. Si no era así, el difunto sufría un castigo. Entonces, ¿cómo son nuestros juicios? ¿Cuál es el juicio que nosotros hacemos? Los juicios de los egipcios eran por dioses. Ahora los juicios en donde nos encontramos es el ser humano saliendo a las calles a destruir lo que hemos construido, a destruir inclusive lo que no es propio. ¿Y cómo eran otra civilización? La civilización azteca. Otra civilización llena de sabiduría, porque lo importante de reflexionar aquí es que estas civilizaciones creaban grandes ciudades en función de lo divino, en función del sol. Sus grandes construcciones eran en función de lo que veían en el espacio, en el cosmos, el movimiento planetario, el movimiento de las constelaciones, el movimiento de los universos. Entonces, indiscutiblemente, ellos eran conocedores no solamente del mundo físico, sino de los mundos superiores, y comprendían claramente que todo aquello influenciaba sobre el ser humano. Y entonces, aquellas grandes civilizaciones de los aztecas, de los egipcios, de los mayas, de los incas, eran construidos con verdadera ciencia, ciencia crística, ciencia divina, no la ciencia que nos acompaña ahora, que es una ciencia arcaica. Entonces, indiscutiblemente que sus conocimientos eran mucho más superiores. Pero entonces la clave es nosotros caminar hacia allá, volver hacia ese punto, volver a nosotros a aquellos libros sagrados que ellos dejaron, porque están vivos aquellos libros, aquellas enseñanzas, volver a las raíces que hemos perdido, porque allá se encuentran verdaderos valores, allá se encuentra verdadera sabiduría, allá se encuentra el verdadero amor. La sabiduría y el amor eran las dos columnas de esta civilización egipcia y también de los aztecas. La sabiduría y el amor deben equilibrarse mutuamente. La sabiduría sin amor es un elemento destructivo. El amor sin sabiduría puede conducirnos al error. Indiscutiblemente, pues, que estamos llenos de muchos errores y seguiremos cometiendo errores. Pero yo creo que siempre la clave será en cometer cada día menos errores, porque la cuestión de los errores es que muchos duelen. Entonces, ¿y cómo hacer para no cometer errores? Pues el error muchas veces se comete porque somos ignorantes, porque estamos ciegos. Entonces, según las tradiciones egipcias, aztecas, mayas, las tradiciones del pasado, las tradiciones de Platón, el hombre necesita salir de aquella caverna en la cual se encuentra, en la caverna de la oscuridad, que no le permite ver la luz. Esa es la clave para cometer menos y menos errores. Pero bueno, estamos hablando aquí o íbamos a hablar de los aztecas. Vamos a hablar de los aztecas, a comentar algo de los aztecas. Los aztecas se tomaban la justicia muy en serio.
Existía un tribunal de apelaciones compuesto por 12 jueces para decidir sobre algunos de los casos más complicados que llegaban a sus cortes. Y si piensas que alguien puede llegar con un regalo para poder a poner la balanza a su lado deseado, pues piénsalo bien o pensémoslo bien, porque aquellos que cometían aquellos errores eran sometidos a la pena de muerte. Sí, a la pena de muerte, si existiera tal conducta. Pues indiscutiblemente aquel verdadero azteca difícilmente iba a lanzarse a querer sobornar a los jueces, porque eran sabios, porque no se dejaban vender por el materialismo. Sabían que hacían justicia para Dios. Sabían que eran leones de la ley y que porque en la justicia existe amor, porque en el amor existe justicia. Amor y misericordia está dentro del amor. Y nos cuesta a nosotros creer. Pensamos y creemos que el amor es dar besos y abrazos. No, el amor no es solamente eso. El amor es mucho más allá. Y entonces los aztecas tenían una ciudadela y se llamaba Teotihuacán, o se llama para el que quiera ir, allá en el DF. Teotihuacán se traduce como lugar donde los hombres se convierten en dioses. Diríamos nosotros acá en nuestro lenguaje, o sea que los hombres se pueden convertir en dioses. Qué interesante aquello, ¿no? Porque es que a veces nosotros caemos en estados inferiores, producto de la vida, porque nos complicamos la vida pensando en la economía, nos complicamos la vida pensando en el trabajo y le damos mucha importancia a aquello. Y claro, llegamos a pensar y a creer que es imposible convertirnos en una energía superior. La clave es vibración, aprender a vibrar de una forma diferente. Y claro, en aquel lugar Teotihuacán, los hombres se convertían en dioses. O sea, allá se recibían los misterios más superiores. Lugar pues donde se hicieron muchos dioses. Ciudad de los dioses. O también Teotihuacán es una ciudad del sol. Es el nombre que se da a la que fue una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica. Sus construcciones no estaban fundamentadas en función de sus deseos. La pirámide del sol era para rendir culto al sol, no para que vieran los demás, no por vanidad, sino que todo era para Dios. La pirámide de la luna, la calzada de los muertos eran lugares creados con profundo amor y sabiduría y en total equilibrio para enseñar, para que produciera transformaciones. Claro que comprendiendo la muerte, lo tenían muy claro. Comprendían que cuando alguien moría, volvía a nacer y de acuerdo a las consecuencias del pasado, así iba a ser la siguiente vida. Por eso lo que hagamos ahora tiene un costo a favor o en contra. Entonces por eso es que tenemos que estar atentos. En un platillo de la balanza de la justicia debemos poner la sabiduría y en el otro platillo debemos poner el amor.
La clave es tener equilibrio. Y cuando lo tenemos, nos conectamos con la armonía. Y cuando nos conectamos con la armonía, esto produce una paz, esto produce una serenidad, esto nos libera de cualquier preocupación. Claro, ya conectados con la armonía, con la serenidad, nos conectamos con la esperanza, nos conectamos con la fe y se disuelve cualquier problema que nosotros tengamos. Pero necesitamos nosotros equilibrarnos. Una de las claves de todo lo que hablamos es también para encontrar el equilibrio. Hay que comprender que de vez en cuando nos desequilibramos. Cuando estamos muy felices, muy felices, que saltamos y saltamos. Yo creo que es un desequilibrio. Cuando lloramos y lloramos y lloramos y lloramos y no paramos de llorar. Yo creo que es un desequilibrio. Por eso la sabiduría y el amor deben equilibrarse mutuamente. La sabiduría sin amor es un elemento destructivo. O sea, por eso es que uno observa personas que tienen mucho conocimiento y se vuelven destructivos. El amor sin sabiduría puede conducirnos al error. Por eso se dice que amor es ley, pero amor consciente. Sabiduría sin amor es un elemento destructivo. Por eso hay que estar atentos, ¿no? Porque hay veces creemos que tenemos la sabiduría y cometemos grandes errores. Porque hay veces nos creemos poseedores absolutos de la verdad. Y entonces cuando nos creemos poseedores absolutos de la verdad, somos capaces de destruir a aquel que nos rodea. Y el que tiene la sabiduría y el que tiene amor no produce guerras, se libera de las guerras y ayuda a liberar a los demás de las guerras. Lo más interesante de este tema es que la sabiduría está en nosotros y el amor también está. El amor lo podemos multiplicar y la sabiduría lo podemos multiplicar. Es comprender que necesitamos ser instruidos. No es suficiente solo amor, también es necesario la sabiduría, conocimiento. El no tener conocimiento de las leyes nos lleva a tener un sinnúmero de errores. Así nos sucede a nosotros en muchísimas oportunidades. Ahora mismo, que están cambiando tantas las leyes, en favor y en contra, porque existen muchas leyes a favor, y muchos no se dan cuenta de las leyes a favor. Y el que no se da cuenta de las leyes a favor, no puede recibir lo bueno. Y el que no se da cuenta de las leyes en contra, pues sufre y sufre. Pero aquel que es consciente de las leyes, conoce las leyes, pues se puede liberar. Existen leyes que inclusive están apareciendo ahorita continuamente. Por eso decimos que amor es ley, ley es amor. El ser humano cree y piensa que comprende el amor. Por eso jura amor eterno. Y después de unos pocos días se olvida de la promesa hecha a aquella dama. Y no sabe aquella alma que amar es algo muy bello. Es profundamente bello. Un amor que te libera, que alegra el corazón, y lo que ya podríamos llamar una alegría simpática. Porque claro, en esta vida hemos pensado y creído que el amor es la sexualidad.
¿Qué sería de nuestra humanidad si no existieran las leyes? Sería un total caos. Por eso es necesario estudiar, y mucho, y adquirir conocimientos. Pero es también urgente desarrollar en nosotros el ser espiritual. ¿Y cómo desarrollamos el ser espiritual? Preguntamos. La humanidad lo sabe, tú lo sabes. Bueno, para eso estamos aquí. Y son enseñanzas que a veces se quedan perdidas dentro de nosotros. Todo el mundo lo ha aprendido, ¿ya? Y lo hemos aprendido porque hemos participado de vez en cuando en algún culto religioso, en alguna religión, en alguna secta, o con algún amigo que nos ha explicado y se nos ha olvidado. Entonces necesitamos practicar aquello. Pero bueno, la idea de este tema es que vayamos a buscar aquellos libros que nos conectan con la verdadera sabiduría. Saber, nosotros ver de dónde beber. Porque el ser humano no sabe de dónde beber, ese ha sido el problema. El ser bien desarrollado dentro de nosotros, pero sin conocimientos intelectuales de ninguna especie, da origen a santos estúpidos. Aquellos que practican ciertas religiones, uno observa que algunos se vuelven, perdón la palabra, bobos. Y hasta se ríen cuando uno intenta hablarles de conocimientos más profundos. Usted los ha visto. Y que inclusive le hacen hasta mala propaganda a su misma religión. Porque no practican. Porque la clave de todas las religiones es practicar. Por eso decimos que el que se ríe de lo que desconoce va en el camino de convertirse en un perfecto bobo. Nuestras religiones deben servir para convertirnos en hombres verdaderamente despiertos. Un despierto es aquel que no se estrella continuamente con los mismos obstáculos. Es aquel que sabe ver la luz. Es aquel que sabe distinguir qué camino seguir. Normalmente el ser humano cree y piensa que sabe que está en el camino de lo correcto. Un santo estúpido posee el ser espiritual, muy desarrollado, pero como no tiene conocimientos intelectuales, no puede hacer nada, porque no sabe cómo hacer. Aquel que camina de esa forma, es necesario que busque el conocimiento, la sabiduría, para convertirse en un verdadero hombre equilibrado o en una mujer equilibrada. El santo estúpido tiene el poder de hacer, pero no puede hacer porque no sabe hacer. Y perdone la palabra, pero es que hay veces le ha pasado a uno. Ahora recordemos al sabio Salomón, porque yo creo que el sabio Salomón, de verdad, hay una enseñanza maravillosa. Por eso en Crónicas hay un texto que hemos sacado una parte en la Biblia para comentarla. Y dice así: aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te daré. Entonces Salomón dijo a Dios: tú has mostrado gran misericordia con mi padre David. Me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Señor Dios, tu promesa a mi padre David se ha cumplido, porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y conocimiento, para que pueda salir y entrar delante de este pueblo. ¿Por qué? ¿Quién podría juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y dijo Dios a Salomón:
por cuanto esto estaba en tu corazón, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento, para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos, y te haré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Necesitamos, pues, indiscutiblemente, sabios de esa forma, que lo que pidan es sabiduría y conocimiento. Indiscutiblemente, Salomón tenía amor, y lo que necesitaba era sabiduría. ¿Quién podrá, pues, juzgar a este pueblo? Deberían ser los sabios, ¿no? Si los hay. Por eso necesitamos sabios en nuestros gobiernos, necesitamos sabios en nuestros hogares, necesitamos verdaderos maestros espirituales en nuestras escuelas, en nuestras universidades, hombres verdaderamente que enseñen. El que pide sabiduría, lo demás viene por añadidura. El conocimiento intelectual en el ser espiritual, bien desarrollado, produce confusión, perversidad, orgullo, etcétera. O sea, produce una demencia intelectual por no haberse desarrollado espiritualmente. Y cuando hablamos de un desarrollo espiritual, es practicar meditación, es practicar oración. Por eso es que los intelectuales se vuelven tiranos, se creen dueños absolutos de la verdad. Los orgullosos se vuelven tiranos. El orgullo de los intelectuales es muy difícil porque se creen dioses. Y al creerse dioses se apartan de los demás y se apartan de Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, millares de científicos, desprovistos de todo elemento espiritual, en nombre de la ciencia y de la humanidad, cometieron crímenes espantosos con el prójimo, de hacer experimentos científicos. Por eso uno puede ver ahora policías olvidados de sus valores espirituales, empuñando sus armas. Pero no olvidemos que ese policía no es toda la ley total. Y no olvidemos que nosotros no podemos juzgar a aquellos porque no nos corresponde a nosotros, o nadie nos ha dado el poder para juzgar. Entonces necesitamos formarnos una poderosa cultura intelectual, pero equilibrada, tremendamente, con la verdadera espiritualidad consciente. Una cultura intelectual la necesitamos en estos momentos de crisis, de bancarrota, de todos los valores humanos. ¿Y cuál cultura intelectual necesitamos ahora? Un ejemplo, hay que leer la Biblia, leer el libro de los muertos del antiguo Egipto, leer el Popol Vuh de los mayas, leer una historia árabe como Las Mil y Unas Noches, leer la psicología revolucionaria de Samael Aun Weor, leer la educación fundamental de Samael Aun Weor, leer el libro tibetano de los muertos, aquel intelectualismo que nos lleva a desarrollarnos espiritualmente. Por eso decimos, aquí en la nave de los misterios,
que necesitamos de una ética revolucionaria, de una psicología revolucionaria, si es que de verdad queremos disolver aquellos defectos que cargamos dentro de nuestro interior. Y entonces desarrollamos al ser espiritual dentro de nosotros. Es necesario de que sea equilibrado, de que sea ordenado, porque el conocimiento, el amor debe ser ordenado y equilibrado, porque hay veces nos distraemos y creemos que vamos en lo correcto. O sea que el conocimiento y el amor es para ordenarnos, es para llevarnos a vivir la vida de una forma totalmente diferente. Pero una vida en la cual no cometamos tantos errores, porque el ser humano vive metido en sufrimiento y en sufrimiento. ¿O será que hay alguno de los que escuchan que no sufre? Claro que se sufre. Y si tú sufres mucho y sufres mucho, es porque estás identificado con el mundo, con la vida, es porque poco meditas, porque poco oras, porque poco buscas la sabiduría. Es como uno entrar en una pequeña desgracia cuando uno se olvida de lo divino. Por eso es necesario nosotros buscar aquello que está dentro de nosotros, buscar las técnicas precisas, la ciencia precisa, el arte precisa, la filosofía precisa, la religión precisa, aquella religión que nos une, que nos conecta con lo divino, porque aquella religión verdadera es aquella que nos conecta con lo divino y que nos saca de las crisis que vivamos. Pero lo importante es practicar, vivenciar, porque no es suficiente andar con los libros en las manos. Ese libro hay que colocarlo en el corazón, ese libro hay que colocarlo en la mente. Por eso pues necesita adquirir los conocimientos vocacionales con el propósito de ser útiles al prójimo. Estudiar, sí, pero para servir a la humanidad. No como pasa con nuestros científicos. Sí, científicos, pero guerreristas. Científicos de la medicina, sí, pero científicos más bien como de la economía, que han creado un gran caos en el mundo en el cual nos encontramos. Nos damos cuenta que nuestra ciencia está ahora derrotada por un virus. Si estuviera aquí Paracelso con nosotros, un gran sabio, indiscutiblemente él curaría esto rápidamente. O si estuviera la ciencia egipcia, la ciencia maya, la ciencia tibetana, la verdadera ciencia, porque todas aquellas ciencias cada vez desaparecen totalmente. Hay algo muy pequeño. Todos estos virus se acabarían totalmente, las guerras, las crisis. Hemos perdido, nos hemos olvidado de aquello sagrado. Por eso lo que nos toca a nosotros es aguantarnos con paciencia y con serenidad lo que vemos a nuestro alrededor, lo que vemos dentro de nosotros. Por eso es necesario estudiar, acumular conocimientos básicos, es indispensable. Pero el miedo no es indispensable. Mucha gente se acumulan conocimientos por miedo. Tienen miedo a la vida, a la muerte, al hambre, a la miseria, al qué dirán. Y por ese motivo estudian para ganar más dinero y más dinero. Y los hechos son concretos, entre más dinero y más dinero no produce felicidad. Y entonces el estudioso se vuelve un esclavo de aquella universidad, un esclavo del materialismo, y no se da cuenta que es por miedo que lo hace. Se debe estudiar, sí, pero por amor a nuestros semejantes, con el anhelo de servirles mejor, pero jamás se debe estudiar por miedo. Estudiamos solo por dinero,
Claro, desde pequeños nos dicen a nosotros, dicen, estudia para una profesión que te dé dinero. Una profesión que te dé dinero, pero no importa que no te dé felicidad. En la vida práctica hemos podido comprobar que todos aquellos estudiantes que estudian por miedo, tarde o temprano, se convierten en bribones, en tiranos, con todo el que les rodea. Esos son los hechos. Esos son los hechos de los sabios, de los científicos, de nuestros líderes políticos. Por eso necesitamos sincerarnos con nosotros mismos para autoobservarnos y descubrir en nosotros mismos todos los procesos del miedo. El miedo es una fuerza terriblemente destructiva, nos paraliza, no nos permite ver lo nuevo. Entonces hay que estar bien alerta.